Que mi Señor Dios alumbre la capacidad, la fe de cada quien. Porque todo el mundo anda diciendo por las calles, yo soy cristiano, para la gloria de Dios. Y hay tantos cristianos, ¿no? Yo quiero que usted escuche por la Biblia, Reina Valera 1960, lo que dice la Biblia. Porque si usted le cree a Dios y usted es cristiano, usted debe de saber qué dice la Biblia. ¿Por qué todas las iglesias bautizan? Y tienen diferentes bautismos, con diferentes doctrinas. ¿Qué nos dice a nosotros la Biblia sobre eso? Yo quiero que no solo usted lo aprenda, yo quiero que usted busque su Biblia o tome algo en que anotar para que usted pueda comprobar que yo no vengo amañando la palabra para que usted crea en mí. No. Yo le vengo a decir a usted lo que dicen las Escrituras. Cristianismo viene después de Cristo, no antes. No antes. Entonces, yo le voy a decir a ustedes, bíblicamente, lo que dice la Biblia. Cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta si es correcto el bautismo establecido por las iglesias o no. Pero no lo discuta conmigo, discútalo con la palabra de Dios, no con la mía. Y si usted quiere poner su palabra por la de Dios, es un problema que usted tiene, no conmigo. De Luis Pérez Durán, que soy yo, no voy a decir nada. Todo lo que yo le voy a decir es bíblico. Y la gente piensa que porque lee la Biblia, no porque yo leo la Biblia, eso no es un libro cualquiera. Este es un libro que Dios lo revela al hombre que él usa. Y prueba le voy a dar de esto. ¿Cómo? Yo le voy a probar a usted bíblicamente que usted nunca ha entendido esto. Y usted, si le cree a la palabra de Dios, lo va a entender. Porque la propia palabra se lo va a determinar. Y para comenzar, lo voy a llevar inmediatamente al bautismo. Si quieren ustedes, hablemos gramaticalmente. Si quieren, aparten todas las religiones, aparten todas las cosas y vamos a hablar bíblicamente. Es una manera de usted poder conceptuar si usted está en la correcta o no. En Mateo, en el capítulo 3, el Señor dijo estas palabras. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, ¿cuál era la predicación? El reino de los cielos, arrepentido. Escuche, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Bien, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué? Porque se había acercado, estaba ya en el mundo la vida, este reino de Dios que iba a establecer por fe. Y estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en el cuero alrededor de los lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Salían a él.
y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso es algo que usted tiene que subrayarlo. Ellos eran bautizados confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Había una ira que había de venir si en esos momentos usted no daba el paso del arrepentimiento confesando sus pecados. El bautismo de Juan era algo difícil, porque cada persona tenía que confesar sus pecados. No sé si de ahí vino el catolicismo. Pero vamos a seguir escuchando por lógica. Aquí dice: haced pues fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento. Dice: y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí dice lo siguiente, y hay gente que se juega con la muerte, con una fe y una cosa que no es bíblica. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es tremendo lo que dice aquí. Escucha lo que dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo del agua para arrepentimiento aún la vida no se había manifestado. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Escuche todos los detalles. Él os bautizará. No dice con el Espíritu Santo. No. Esto es grande en ciencia, en profundidad. Dice: Él os bautizará en Espíritu Santo. Él mismo que es el Espíritu y fuego. Ahora, escuche usted que ahora el Señor también se lo dice a los judíos. Aquí dice ahora en Juan, en el capítulo 7, y lo vamos a hacer desde el versículo 38 y 39. Aquí está diciendo él que el bautismo de él, que no es en agua, porque Juan el Bautista lo dijo, mira, él bautizará en Espíritu Santo. El mío de agua para arrepentimiento, pero el de que viene tras mí, que es más poderoso que yo, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces aquí ahora el Señor dice, lo dijo en el último y gran día de la fiesta de los judíos, digo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como te hayan enseñado, no es como dice pastores ni pastoras, que no existe ninguno. De su interior correrán ríos de agua viva. No había que hablar en lengua, escucha. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en Él. Escucha el detalle. ¿Por qué no lo podían recibir? Porque estaba en los días de la carne. Y oye lo que dijo. ¿Por qué no lo podían recibir? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y Él bautizará en Espíritu Santo.
El bautismo del cristiano no es en agua para arrepentimiento. Eso es de carne. Todavía cuando él decía esto, todavía no había bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¡Wow! Usted se pone a analizar ahora estas palabras. Mira, esto tiene ciencia, esto tiene lógica, esto no es un invento de ese caballero que tan mal me cae. Le vamos a seguir diciendo lo que dice las Escrituras. Al parecer, y no al parecer, sino como lo dice la Escritura, nuevamente recalco, el bautismo del arrepentimiento en agua era de la ley, porque si no, lo hubiesen recibido estando vivo, el del Espíritu Santo. Entonces, no está sacando ya de una ley, porque entonces estaría invalidando el Espíritu Santo, estaría invalidando la vida. Esto es tremendo. Y entonces aquí, en Romanos, en el capítulo 7, lo vamos a hacer desde el 1 al 6. ¿Cómo nos lo da a nosotros a entender nuestro Dios? De la manera siguiente. Yo le digo a muchas personas, ustedes nunca han sido cristianos, y les quiero desglosar lo que dice la Biblia, y entonces se quieren como enojar conmigo, pero usted analizará la palabra, ¿no? Y usted se va a dar cuenta que todavía no conocen el cristianismo. Escuche lo que dice aquí ahora. Porque todos están bajo esa doctrina. En Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Esto es para ponerte un ejemplo, para que tú lo puedas entender mejor. Que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto que éste vive. Por eso murió. Porque venció la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Te está hablando un ejemplo para que tú lo puedas entender. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces, todos los que han traído la ley ahora, después de la muerte de Cristo, son adúlteros. Vamos a ver si es verdad lo que dice aquí. Si se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. Y nosotros somos la esposa del Señor. De tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Porque si ya el marido murió, yo no sé cuántas mujeres viven con el muerto, o cuántos hombres viven con la muerta. Bueno, aquí sigue diciendo en el 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya esto no es con agua. Esto no es con agua. Para que seáis de otro. Y no es que hay otro. Para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es tremendo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, porque la ley era carnal. Y así dice: pero ahora, estando libre de la ley, por haber muerto aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el nuevo pacto, y no bajo el régimen viejo de la letra.
¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es el fuerte de las iglesias en este sentido? Primeramente, niegan a Cristo, entran en adulterio. ¿Pero para qué hacen esto? Bueno, te encasillan como un miembro de esta iglesia. Ese privilegio de ser el miembro de la iglesia, hay aplausos. Es una fiesta que no sé ni cómo llamarle. Ya colocan un sobre para que tu dinero, tú eches un 10%. Ya recibiste el engaño de la traición de Cristo que está después de la muerte. Te pusieron un sobre que está metida la ley, la razón por la cual Cristo murió. Increíble, ¿no? Lo voy a seguir diciendo. El apóstol Pablo que fue el hombre que Dios lo trasladó al tercer cielo. Ese no fue como los profetas que le dijeron, el Señor le hablaba. Mira, recibió instrucciones de Dios de ahí a ahí. Mira, ve, dile esto a la humanidad. Él se perdería entonces, porque fíjense lo que él dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 17 y 18. Él dice aquí algo que entonces estaríamos diciendo que él se perdió. En todas estas polémicas de los bautismos y de todo esto, él habló de las instrucciones que Dios le dio. Lo hizo bajo la ignorancia. Él dice, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Quién fue que lo envió? No fue Jesús de Nazaret. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque sería muy fácil, después que Cristo murió, que una persona resuelva su problema con que vaya y se eche agua. Ahora Dios exige que tu vida sea para Él, en una convención para Él. Esto no es que yo acepto a Cristo como mi Salvador y ya, usted aceptó una religión. Más luego sigue diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y qué es lo que es la cruz? Una crucifixión de tu cuerpo que ya no está conforme a la carne, sino conforme a Cristo. Más luego sigue diciendo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. ¿Qué es la cruz? La crucifixión. No hay que darme con Pablo arriba. La crucifixión. Estoy dando todos los detalles bíblicos. Y voy a entrar ahora a una fase difícil. Vamos a buscar ahora 2 de Corintios, el capítulo 5. Lo vamos a hacer desde el 16. ¿Por qué razón le dijo el Señor, mira, yo no te estoy enviando a ti a bautizar? Porque eso lo hacía Juan en los días de la carne para la ley. Para la ley. Entonces ahora te va a decir algo fuera de serio. En el versículo 16 te dice aquí, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ni a Juan el Bautista, a nadie.
es la palabra de Dios solamente después de la muerte. Aquí lo leímos ahora mismo, Romanos capítulo 7, 1 al 5, para que se haya de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Y quién fue que resucitó? Cristo. Bien. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero si ni siquiera a Cristo lo conocemos según la carne. Y la gente lo mata y lo llora. Ni a Cristo conocemos según la carne ya. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, la gente no ha percibido eso. Nueva criatura es, las cosas en plural, viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gente piensa que es porque ya yo no bebo, porque ahora yo he visto con un traje y unos perfumes carísimos, porque ando en una jipeta y porque tengo más cuarto que el gobierno. Y todo esto proviene de Dios. Ahora no hay arrepentimiento. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Arrepiéntate, pecador. Eso era en la ley. Porque la ley, por más sacrificio, nunca podían quitar de medio el pecado. Ahora, ¿qué fue ahora lo que nos recomendó el Señor? El ministerio de la reconciliación. Y aquí viene algo que, si te lo leen rápido. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Dios, el Espíritu, porque es un Espíritu, estaba en esa carne que pagó, reconciliando el mundo con Él, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y entonces un pecador se para en un púlpito, arrepiéntete, pecador. Oye, ¿por cuál es el pecador entonces? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow. ¿Qué fue lo que nos encargó? La palabra de la reconciliación, no de la acusación. Bien, sigue diciendo así, así que nosotros, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Y aquí dice, para que tú no ensucies ese nombre glorioso, el que no conoció pecado, porque el bautismo era para los pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios. ¡Wow! ¿Qué cristianismo que se ha vendido en el mundo? Es una mezcla. Bien. En hebreo, ahora voy a leer primero, para que siga entendiendo lo mejor, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, pero tú vas a seguir en pecado entonces, en la ley, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es de Nazaret, estamos hablando del mismo Dios. Ahora en hebreo te da un detalle mucho más claro todavía. Y dice lo siguiente.
Si usted quiere, usted se suscribe, le da a seguir, y más que suscribirse y darle a seguir, conviértase en un verdadero siervo en esta gracia. Porque lo que usted está escuchando por ahí, en ningún sitio usted lo va a escuchar ahora mismo aquí. O sea, lo que usted escucha aquí, no lo va a escuchar por ahí. Ellos le van a esconder esto. En Hebreo, capítulo 10, y de seguro que usted no escucha ese desglose así en otro lugar, aquí. En Hebreo capítulo 10, lo vamos a hacer en el versículo 10 y 11. Oiga lo que dice aquí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. No hay más pecado ya. El pecado es una incredulidad, porque usted no lo cree. Pero ya usted no tiene que venir a decir, Señor, yo me robé 3 gallinas. Señor, perdóname, yo viví con la mujer de mi vecino. Señor, yo atraqué a un viejo una vez. Nada de eso. En el momento que usted viene a Cristo, Cristo borra todas sus transgresiones. No tiene que confesarlo. Hermano pastor, yo tengo un dinero ahí guardado que fue que yo me lo robé. Yo no se lo había dicho, ¿tú me entiendes? Tal vez el pastor le dice, vamos a limpiar ese dinero, mi hijo. Tráeme un 20%, tú oyes. Se convierten en 2 ladrones. Bien. Entonces dice aquí en el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¡Wow! ¿Pero esto es increíble esto? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Arrepiéntete, pecador, y pecador, y pecador. Y oiga lo que dice aquí en el 12 ahora. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en su gloria. ¿Cuántas veces lo quieren matar? ¿Cuántas veces lo quieren matar? Aquí el apóstol preocupado por esto, porque esta es una palabra que se comercia. Esto deja más dinero que cualquier empresa que usted tiene. No tiene que invertir nada. Después que usted tiene la silla y el local, ya. Usted nada más tiene que preparar un show de engaño. Aquí dice en 2 de Timoteo, estos predicadores se pasan la semana dando saltos y no creo que ellos lleven cebolla en el pañuelo para llorar, pero te hacen un espectáculo, ¿eh? Si algún director de Hollywood ve este espectáculo, lo llama solo y dice, viejo, yo te necesito para la escena de los gritos, porque lo hace bien, ¿eh? En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, aquí el apóstol le da unas instrucciones difíciles a Timoteo. ¿Por qué era difícil esto? Dice, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En Cristo, después de la muerte. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pero hay tanta gente hablando de Cristo sin obediencia alguna. Porque si usted no cree esta palabra, váyase a una imprenta y haga usted su Biblia. Entonces las religiones no aparecen en la Biblia.
Lo que dice el pastor Joaquín no parece, ni tampoco lo que dice la pastora Pandora. Pero entonces ustedes le creen al pastor y a la pastora Pandora. Pues usted lo que tiene que reclamarle. Pero usted es mayor que Dios o qué. Pues manda a hacer usted una Biblia entonces. Entonces usan el nombre del Señor para ellos ganar dinero. Oiga lo que le dice, buscando a estos hombres idóneos. Esto es una guerra. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oye, no te venda, no te confabule con nadie. Oye, usted no está conforme a Cristo. Ya usted es una persona muerta para mí. Bien, ninguno que milita se enreda en esos negocios. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No, pero yo me llevo bien con todo el mundo, pues yo no. ¿Usted está contra esta palabra? Nosotros no somos una religión, somos el nuevo pacto de Jesucristo. Y el que le está hablando nunca ha recibido un aplauso. El que le está hablando nunca ha tomado gloria. Y le puedo decir, sin términos jactanciosos, que quizás sé más Biblia que todos los predicadores que le han predicado a usted. Pero no soy arrogante. Bien. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Escucha algo grande que aquí dijo el apóstol. Y por eso están todos bautizando. Y por eso están metidas en la ley las religiones. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El apóstol, irreprensible en la ley, jamás trajo la ley. Jamás. Jamás. Y por eso él dijo, mira, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ninguno lo tienen como el resucitado. Todos están metidos en una ley carnal. Porque tenemos que ser del que resucitó de los muertos. Si no, ustedes son del derrotado. Del que murió derrotado. Los clavaron. Le dieron con todo. Pero él venció tu transgresión y el decreto de muerte. Resucitó. Y aquí dice, el cual sufre penalidad hasta prisión a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Lo tenían como un malhechor al apóstol Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto no es cuestión de todo el que diga que es cristiano. Un escogido se somete a la palabra. Un escogido es humilde. Un escogido, si no tiene el llamado de enseñar en esta ciencia, aprende para poder enseñar. Más lo dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y aquí finalmente dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero voy a seguir, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Todo el mundo quiere ser un líder, pero no tienen llamado para ser un líder. Hay diferentes dones. Si a usted lo llamaron para limpiar plato, limpie plato. Yo no pensé que tenía este llamado. ¿Por qué? Porque yo era un empresario. Tenía mucho dinero. Terminé en Estados Unidos, en Diamond, en un basement, recogiendo basura. Yo reclamé. Y el Señor me dijo, te he puesto a sufrir para que sepa
en el ministerio que te estoy poniendo, para que cuando mañana tú le hables a uno que tenga dolor, a uno que no tenga que comer y a uno que tenga la situación que tú estés, te puedas condoler. Este no es el evangelio de agüita fría. Este no es el evangelio de un carro y de una jipeta y que Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Este es el evangelio de poder, de gloria. Le han vendido a ustedes un cristianismo que no existe. Que no existe. Y ahí mismo, en el versículo 19, él dice estas palabras, en el mismo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Tú no lo puedes cambiar, teniendo este sello. Es un sello de Dios. Mira, este es el fundamento. Como te lo estoy dando, exprésalo. ¡Pam! Sello de Dios. Esto es más que una certificación de un rastrero abogado. Que cuántas cosas están certificando. Está legalizado el documento, falso, mentiroso. Estamos hablando del sello de Dios. Esto no es que lo dijo el pastor, que lo dijo la pastora, que lo dijo el ministro. Estamos hablando de una palabra sellada con el sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tú tienes que estar claro con esto. Esto es una palabra sellada por Dios. Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Oye, cuando tú escuchas esto, tienes que revisarte, tienes que sentarte, tienes que meditar en esta palabra. Tienes que saber que verdaderamente a Dios no lo podrás engañar. Ni el pastor Joaquín, ni la pastora Pandora, que no existe ninguno, te van a poder salvar. Recapacita. Está en juego vida eterna, condenación eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es tremendo. La gente piensa que Jehová es uno y que Jesucristo es otro, que hijo de María. El creador del mundo, que hizo los cielos y la tierra, como lo dice en Juan capítulo 1, hijo de María. Entonces él la creó y después nació de ella. Increíble esto. Pero hay mentes como que no piensan. ¿Cómo usted tiene que pensar? Por lógica, entonces. Vamos a apartar la fe por lógica. Le voy a poner un ejemplo por lógica. Yo tengo una hija que se llama fulana de tal. ¿Puedo yo nacer de esa hija después? Le va a dar un año para que usted me dé una respuesta de eso. Si una hija mía, yo puedo nacer de ella después. Eso es un absurdo tan grande. Bien, se encarnó, la Biblia lo dice por todas partes, pero nadie lo... No olvídese de eso. Ese fue el que nació. Pero la Biblia dice que se encarnó, que esto fue una obra del Espíritu. Ahí no hubo sexo, ahí no hubo parto, es una obra de Espíritu para pagar por su transgresión y la mía. Porque la paga del pecado es muerte y sin sangre no se podía... Oye, Dios no cambia su sentencia. Bueno, en Zacarías, en el capítulo 9, también el Señor dijo estas palabras en el versículo 13 y 14. ¿Por qué ha atesado para mí a Judá como algo? Para matar y para librar a Judá. ¿De dónde vino el Señor? E hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente.
y Jehová será visto sobre ellos. Jehová será visto. Y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellino del otro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, hollarán las piedras de las ondas, y beberán y harán estrépito como tomado de vino, y se llenarán como tazón, como cuerno en el altar. Jehová será visto. Entonces aquí, en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, da una galleta sin mano aquí a los mentirosos. Dice: indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero lo estamos leyendo. Se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Predicado a los gentiles porque nada más era Dios de los judíos. ¡Wow! En Juan 14, esto es grande, esto, ¿no? Si ustedes pueden leer este mensaje, usted persiste en seguir la vida que usted lleva, yo le recomiendo lo siguiente: que vaya experimentando la candela. De vez en cuando la estufa está prendida, quita el caldero y mete la mano, para que vaya practicando. Porque se va a quemar. Oye, de que usted lo van a quemar, lo van a quemar. Ningún hombre puede sustituir la palabra de Dios. Ninguno. Y todos los que están divididos son canales, pero no de Dios. Del otro. En Juan 14, desde el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Me está diciendo porque Él vino en la carne. En la casa de mi espíritu muchas moradas hay, porque Padre es espíritu. Y si así no fuera, mire que Él dice que Él es el mismo Dios. Yo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando Él como Dios, porque Él se encarnó por siendo Dios. Y si me fuera, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y me tomaré a mí mismo. ¿Quién está el mismo? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No, que yo soy de aquí, yo soy pentecostal, yo no soy pentecostal, yo soy de aquí. Oye, es un disparate todo eso. Los que dicen que son pentecostales, ni siquiera saben que son lo que es el pentecostés. Jesús les dijo: yo soy el camino. Oye, pues si tú quieres, borra eso. No es la religión, yo soy el camino. ¿A qué religión tú perteneces? Ah, no, yo soy de los... Pues si menciono uno, va a tener que mencionarlo todo. De los disparates que suenan en la calle. Pero aquí dice que Jesús es el camino. Bueno, aquí dice: yo soy el camino y la verdad. O sea que si tú dices que es mentira y pertenece a aquello, y la vida, la perdiste. Nadie viene, no es que va, viene al Espíritu, si no es por Él mismo, porque Él mismo fue que se tomó. Y si me conociese, también a mi Espíritu conocería, que es el Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo mismo que dijo en Zacarías. Le conocería y le habéis visto. Entonces Jesús se presenta como la imagen del Dios invisible. Se hizo visible. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Espíritu, que es el Padre. Y no basta. Pues ¿cómo tú puedes ver el Espíritu? Se encarnó. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dice tú, muéstrame al Padre. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Entonces, por eso fue que el Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, que después de su muerte, léalo en el 39, dice que serán bautizados en el Espíritu Santo. Y esto hablaba del Espíritu que habrían de recibir, todavía no lo podían recibir, el Espíritu Santo. ¿Cómo viene esto después de la muerte? Juan el Bautista no sabía qué hacer con el que venía atrás de él. Y la gente anda siguiendo a Juan el Bautista, al pastor Joaquín, a la pastora Pandora, a la Wattover, a todos estos farsantes. Nadie puede insultar el lugar de Dios. Nadie, nadie, nadie. Al Papa, a todos estos ratreros. Nadie insultar el lugar de Dios. Finalmente les voy a dar esta parte aquí ya. En Gálatas, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice aquí la palabra: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Usted está metido en eso todavía. Usted no vive para Dios. Usted vive para maldición y condenación. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay gente de esos de los concilios que dice: ya yo estoy crucificado y usted está en una ley. Usted se crucificó para la ley, para condenación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, no es que me ama, y se entregó a sí mismo por mí. Si usted quiere, dele a seguir, suscríbase, riegue la voz, compártalo, y donde usted está podemos trabajar. Yo estoy dispuesto a enseñarle esta palabra, si con humildad usted me lo permite. No lo estoy llevando con una filosofía humana a lo que no dice la Biblia. Yo lo hago conforme a las Escrituras. Yo incluso, hasta para corregir, lo hago bíblicamente. Tengo temor de usar mis palabras cuando se trata de la palabra de Dios. Será hasta mañana, si mi Señor Jesucristo me da la oportunidad. Amén.